Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios para disfrutar las bendiciones que nos tiene preparadas para usted y para mí desde antes que naciéramos. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la ciudad de Los Ángeles y los alrededores, Nacimiento, Negrete, Santa Bárbara, Renaico y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. Para todos y cada uno de ustedes Dios les bendice y prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Para mí siempre es un privilegio presentar a nuestros invitados para el día de hoy especialmente. Él es el comandante de Carabineros en retiro, Manuel Pérez Jara, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Gracias, Lodoro. Bienvenido una vez más. Nos interesa el ministerio que representas, Manuel, Mijoc, porque es un ministerio que está abocado a captar a la gente que está dentro de las instituciones armadas, ¿verdad? Exactamente. Pero en forma preferencial, Eleodoro, nosotros apuntamos a compartir el mensaje del Evangelio con los oficiales. Ya. Tú sabes que Dios no hace excepción de personas. El alma de un general vale la misma de un soldado. Igual. Pero la Biblia nos aconseja que las señales en los últimos tiempos, una de las cosas que dice Mateo 24, en el versículo 14, que dice que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Sí. De manera que nosotros con nuestra acción evangelística, al interior de las Fuerzas Armadas y de orden, estamos apurando la venida del Señor. Yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Chile, aquí en Santiago, ¿Ya? y vivía en Herrera, Ya. por ahí cerca de... ¿Tú sabes dónde queda Herrera? Sí, Por aquí, en el Quinta centro. Normal. Sí. Y había un oficial que era cristiano. Y él un día me quiso hablar y yo andaba leyendo un libro que se llama Evangelio para Ateos. Ah, mira. Y él me dijo, qué interesante el libro, ¿me lo prestas cuando lo termines? Claro, yo te lo presto. Y cuando se lo presté, él me pasó una Biblia. Me dijo, aquí tienes una Biblia para que leas también, te gusta leer. Yo dije, voy a leerla para aumentar mi bagaje cultural. Mire el egoísmo. Claro. Voy a conocer más. Y la autosuficiencia. Claro. Y obviamente que empecé a leer por ahí el Deuteronomio y no entendí nada. Claro. Toda la genealogía, no entendí, quedé perdido. Claro. Pero el Señor, tú sabes que usa proceso. Cierto. Entonces, luego seguí estudiando en Valparaíso y estudiando una prueba de Derecho Civil. Ya. En la escuela, en la biblioteca, tenía la Biblia al lado. Ya. Y en un momento, tú sabes que Dios habla. Sin duda, claro. Entonces Dios me habló y me dijo, si vas a seguirme, sígueme ahora. Y no había nadie a mi lado, estaba estudiando solo. Y pasó el jefe de la carrera, don Sergio Figueroa, y yo entendí que tenía que seguir a Cristo. Cerré el Código Civil, cerré la Biblia y hablé con don Sergio. Le dije, don Sergio, me voy. Pasa con él, pero ¿a dónde te trasladas? Me dice. No, me voy a seguir a Cristo. Obvio, el hombre se sorprendió. Claro. Me dijo, tú eres un buen alumno, me tenía mucha simpatía por el hecho de que yo, siendo carabinero, estudiaba. Claro. Y de ese momento dejé de asistir a la escuela, cancelé en tercer año de Derecho, lo tengo aprobado sin echarme ningún ramo, y me fui a cumplir el ministerio que Dios me llamaba. Porque cuando recién creí en Valparaíso, cuando empecé a asistir a la iglesia, sentí una necesidad de conocer más a Dios. Le dije, pastor, me está pasando, estoy sintiendo que algo me está pasando. Me dijo, no se preocupe, me dijo. Ore al Señor y pregúntele a Él y lea la palabra. Y una noche leyendo la Biblia, en Ezequiel 33, eran como las 2 de la mañana, mi esposa estaba durmiendo. En la atalaya. Sí, la esposa estaba durmiendo y yo leyendo los deberes del atalaya. Y de pronto leo eso y me siento en mi corazón que yo soy una atalaya, Sí. para proclamar estas verdades. Y el Espíritu Santo me habla, me dice, bájate a orar.
Me bajé de la cama, me arrodillé al lado de mi cama y ahí el Señor me bautizó con Espíritu Santo y empecé a hablar en otras lenguas. Mi esposa se asustó, no sabía nada de eso, y yo tampoco, no sabía qué era eso. Claro. Manuel, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me decía. Déjame que estoy con el Señor, le decía, porque estaba con el Señor. Estaba en una adoración maravillosa con el Espíritu del Señor. Y de ahí no he parado de predicar el Evangelio a todas las personas que Dios me pone en contacto. Pero desde el año, hace 23 años, desde la experiencia que tuvimos en Antofagasta. En el norte. En el norte. Estábamos predicando, yo era presidente de la Misión Evangélica Musulmana en ese tiempo. Y andaba con un equipo misionero, andábamos como 2 oficiales y 1 suboficiales. Y él amablemente nos invitó a tomar once a su casa. Y reunió otros oficiales. Un oficial de ejército, un oficial de gendarmería, y nos atendió con una once. Y mientras tomábamos once dijo, Manuel, ¿cuánto tiempo que tú andas predicándole a los carabineros y a los caos, me dice, y andas usando ese tiempo? Y a nosotros, ¿quién nos predica? Me dice. Y ahí me tiró al suelo. Claro. Porque uno estaba acostumbrado a predicarle a los suboficiales. Claro. Entonces, ¿y nosotros no tenemos necesidad? Me dijo. Ahí nació el ministerio Mijoc. También tienen un alma que salvar. Lógico. Por supuesto. Y a veces más importante, en el sentido, las almas todas son importantes, pero los que tienen responsabilidades de mando, los que tienen que dirigir, los que tienen que guiar a otros, tienen doble responsabilidad, porque asumen la responsabilidad del mando. Claro. Asumen por ellos y asumen por los subordinados a quienes comandan. Y especialmente en este tiempo esto es muy necesario. Sin duda, en todo tiempo, porque acuérdate tú de aquel varón que tenía a cargo una centuria en el ejército romano y mandó a buscar con sus ayudantes a Pedro para que les hablara del Señor, pues. Y también quería que sanara a su hijo, acuérdate. Sí, pues, exactamente. Y él dijo, yo no soy digno de que vayas a mi casa, pero basta di tu tú la sola palabra. Sí, Y Dios hizo el milagro y lo sanó. Exactamente. Y no solamente centurión, fíjate que leyendo yo un libro reciente de hombres importantes en la historia, está George Washington. Sí. Que todos lo asumen como el primer presidente de Estados Unidos. Claro. Y la verdad que George Washington fue un militar. También. Sí, exactamente. Y en la guerra de independencia se destacó, fue comandante y después fue un coronel. Exacto. Y luego por los azares del destino y por las victorias que tuvo sobre el ejército más importante de la historia, que era el ejército británico, los norteamericanos quisieron hacerlo rey a George Washington. Y le iba a poner George Washington I de América. Lo quisieron hacer rey. Mira, a ver. Y él se negó a eso y se negó y terminó la guerra, ganó la guerra contra Inglaterra, independizó el país y renunció al cargo de comandante en jefe. No quiso ser un dictador. ¿Por qué? Porque él respetaba las leyes que empezaron a darse y estableció un congreso. Entonces, hay hombres en la historia que se han destacado. Sin duda. Y que tienen un norte fijo de compartir las buenas nuevas, las buenas noticias y servir a Dios con alegría de corazón y servir al prójimo. Así es. Y esa debe ser siempre nuestra misión. Manuelito, quedamos en la primera parte donde se forma el Mijoc. ¿En qué año? 1987. 1987. O sea, ya tiene más de 20 años, casi. 23 años. 23 años. El 3 de septiembre cumplimos 23 años. Qué lindo. Años, sí. Y entonces ahí se amplió el ministerio. Nació en Antofagasta, pero ahora Mijoc quiere decir ministerio a los jefes, oficiales y cadetes. O sea, a todo nivel, ¿cierto? Sí. Sin excepción. Y eso nace porque un general un coronel o un coronel les habló en Antofagasta y les dijo, bueno, ¿y a nosotros qué nos predica? Exactamente. ¿Cierto? Sí, así Entonces fue. Ahí el Señor abrió el abanico para que les envolviera a todos, ¿verdad? Para alcanzar a los que están al mando, ¿no? Exacto. Porque Dios ama a los que están a todos. A todos, no están, hace acepción de personas. Y te repito, los que están al mando de una unidad, una comisaría, o un regimiento, o un buque, los comandantes necesitan mucha ayuda de Dios. Muchas veces tienen que tomar
decisiones muy claro, difíciles. Claro, claro. Y hemos tenido experiencia en ese sentido de hablarle a hombres que están en esas vicisitudes del mando, y ha sido muy bienvenido el mensaje Ajá, y la asistencia espiritual. claro. Porque el hombre, como tú sabes bien, como un pastor, no solamente tiene necesidades físicas, de comer, de Claro, vestirse, claro. sino también El alma, claro. necesita dirección, Claro, necesita sin duda. consuelo, Cierto. necesita reposo, Ayuda, pues. necesita ayuda. Claro. Y eso es lo que hacemos. Claro. Así que yo estoy maravillado. Muchas veces hemos llegado a lugares donde justamente ha habido un capitán en problema. ¿Y cuál es su problema? ¿Qué es tu problema? Tengo a mi papá grave, hospitalizado, y no puedo ir a verlo. Y está con un accidente vascular. Lo pasó el otro día, en Cauquenes. El capitán Moraga, subcomisario, estaba al frente, día 1 de mayo, día del trabajo. Pero su papá estaba muriendo acá en Santiago. Pudimos orar con él inmediatamente ahí, con el capitán, porque el papá estaba acá. Y efectivamente después nos comprometimos a venir a ver al papá de este capitán. Y efectivamente vinimos a verlo y aún estaba con vida. Y milagrosamente, esa oración que hicimos por su padre dio respuesta acá, porque en un momento recibió un llamado telefónico. Y el capitán Moraga, que anda conmigo ahora aquí, recibió ese mensaje junto a él y dijo: mi papá quiere hablar conmigo. Imagínate. Vinimos a la clínica que se llama Los Coihues. Bueno, aquí eso es lo de menos. Pero cuando vinimos, fíjate lo que pasó. Fuimos a ver a este señor Moraga, y está hospitalizado en esa misma clínica un teniente, ese que le disparó el cizarro, que le puso 3 balas en la cabeza. Sí. Cuando pasó eso, nosotros fuimos a la escuela, al hospital militar, porque allá lo llevaron al teniente, y oramos por él. Creímos que se habría muerto, después no supimos más, y ahora lo encontramos vivo acá, a ese teniente, y rehabilitándose. Qué lindo. Eso es lo que hacemos. La oración tiene poder, Sí, ¿no? obvio. Así lo dice la palabra. Sí. La oración tiene poder. Y por eso es que nosotros decimos a los creyentes, a nuestros hermanos, un día sin oración es un día sin bendición. Exactamente. Un día sin oración es un día sin bendición. Porque si no oramos, nos privamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Exactamente. Y de lo que Dios puede hacer con nosotros para otros. Exacto. ¿Cierto? Cuando oramos a Dios, yo siempre les digo eso a las personas en general, es conversar con Dios. Claro. Hay diferencia entre rezar y orar. Claro. El rezo es mecánico. Es repetición. Claro. Es palabra al viento, prácticamente. Claro. Es una repetición sin sentido. Pero cuando tú oras al Señor, entonces Dios te escucha. Tu espíritu está en comunión con Dios, con el Espíritu de Dios. Exactamente. Y yo creo que yo tengo un mensaje que se llama: la acción comienza en la oración, Elodoro. Sí. La acción comienza. ¿Qué es el pasaje de cuando Moisés sube al monte a orar con Aarón y le dice a Josué: tú pelea aquí, pero yo voy a orar? Sí. Y dice que al final, cuando termina la oración y Aarón y Hur le levantan los brazos a Moisés y se mantiene arriba los brazos en oración, permanece la victoria. Josué en el campo de batalla deshizo a Amalek. Claro. Lo hizo polvo. Claro. Eso es el poder de la oración. Así es, pues. La oración tiene sentido. Y esto, ahora estamos orando por un viaje misionero. Hemos tenido recientemente una maravillosa entrevista con el general director, el general Rosa, a quien le agradezco que nos haya recibido muy oportunamente y muy amablemente, y le hemos pedido que nos autorice para hacer una misión evangelizadora a los oficiales de Carabineros, exclusivamente en esta oportunidad, por un mes, que va de a 10 días entre el mes de agosto próximo y septiembre, ya, en la región metropolitana, en la 5ª región y en la 6ª región. Ya. Valparaíso, Viña y Rancagua. Y el próximo año, en la misma fecha, región metropolitana, la 4ª región y la 7ª región. Ya. O sea, La Serena, Coquimbo y Talca, ya, la región del Maule. Excelente. Y yo creo que Él nos va a dar respuesta. Sí. Porque hemos orado a Dios por esto, porque hay gran necesidad. Y especialmente en Carabineros, tú sabes, las dolencias que ha sufrido la institución a la que hemos pertenecido y que tanto amamos. Claro. Ha sido tiempos difíciles, muy difíciles. Y efectivamente
siempre las manzanas podridas corrompen a las demás. Cierto. Entonces, en Carabinero yo entiendo, y me dolió mucho lo que ocurrió como oficial en retiro. Y más aún los que están en servicio. Imagínate el general director y los oficiales que actúan correctamente. Este baldón que nos llegó nos ha dañado mucho. Sin duda. La gente ha perdido credibilidad en la institución Claro. y confianza. Y eso es pernicioso para cualquier sociedad. Sin duda, Entonces, sin duda. ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio anima, el Evangelio sana, Claro. el Evangelio levanta, Claro. el Evangelio transforma, Claro. el Evangelio hace bien. Dios se porque la encarga de palabra restaurar. Dios. Exacto. Dios se encarga de restaurar Sí. lo que se había echado Dañado. a perder. Claro. Sí. Dios es el alfarero. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Dios contigo? ¿Algún milagro, alguna intervención divina y milagrosa de Dios? Bueno, varias, ¿no? Sí, claro, Yo- todos los días hace. todos los días, El pero- hecho de que estemos aquí con vida ya es un milagro de Dios. Exactamente. Pero la cosa más reciente, a mí me dio un accidente vascular el 2001. Mira, Así que estoy 18 años viviendo de yapa. mira. Y el accidente vascular fue muy serio. Y le dijeron a mi hija, a Paulita, porque mi esposa no estaba en casa en ese momento, le dijeron, su papá está grave, tal vez no pasa esta noche. Así que recuerdo que estábamos despidiendo a mi hijo el marino, que es un marinista, a Manuel, que se iba a Iquique, y le estaba haciendo un asadito en la casa, y ahí me dio el accidente vascular, y así que la carne se quemó, y yo partí al hospital. Mira. Y el segundo día que estoy ahí, me visita la muerte. Mira. Y veo la muerte en una visión, estando despierto, pero no me quedaba oxígeno, así que la vi en como un pantano lleno de telaraña, sucio, y un bicho de 4 cabezas como un sapo gigante que me tragaba, me succionaba. Y me estoy yendo y se me está terminando la respiración. Así que le dije a Paulita que se acercara a mí y le dije, hija, la muerte está aquí, repréndela en el nombre del Señor. Y ella, sin ver nada, pero creyendo lo que yo veía, oró por mí. Y cuando oró por mí, me puso las manos sobre la cabeza conforme a la palabra de Dios, que dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El pantano se secó, se hizo blanco como la nieve, pero un desierto. Y de ese desierto, de esa tierra seca, blanca, creció un arbolito de un tamaño, el tronquito como unos 4 centímetros, y crece y se llena de florcitas. Un bonsái. Sí, pero blanquitas, las flores blancas titilaban. Yo entendí que era el árbol de la vida. Amén. Y luego le dije a ella, porque apareció como un pancito del color del oro, así en el base del arbolito, le dije, toma ese pancito y pónmelo en la cabeza. Pero apenas hablaba yo. Claro. Y ella hizo lo que yo le decía, y cuando oró por mí y me puso la mano en el costado derecho, porque mi problema era el lado izquierdo, me había quedado paralizada la mano izquierda, la muerte se fue. Mira, qué lindo. Tuve 17 días allí hospitalizado, purificado por el Espíritu del Señor, porque yo no había tenido tiempo de orar. Es cuando el Señor me quiso llamar al ministerio. Yo me resistía, no quería ser pastor. Entonces ella, el Señor me tuvo 17 días ahí, y yo pensé que me iba a ir con el Señor, y quería irme con el Señor, ¿sabes tú? No tenía ningún temor, estaba limpio de cualquier situación que uno comete, pecado. Así que recuerdo que vinieron unas hermanas pentecostales a verme y dijeron, está listo, decían ellas, está listo. Como que y yo creí que me iba a ir. El día 16 desperté como a las 3 de la mañana y dije yo, ahora me voy con el Señor, y no me he despedido de Patricia y de mis hijos. Así que me levanté, le hice carta, despedí a todo. Al día siguiente me dieron de alta. Mira, a ver. Dios es bueno. Amén. Y Dios ha hecho muchas cosas conmigo. No es primera vez que me salva de morir. El año pasado, esta fecha, estuve también enfermo, Claro. hospitalizado. El pulmón me lo operaron. Y aquí estoy, vivo y sirviendo a Dios. Vamos, permíteme ministrar a la gente Sí. con ese testimonio que tú acabas de decir. Si usted está cruzando por alguna situación difícil, sepa que hay un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Lo que hizo con el pastor Manuel Pérez Jara, también lo puede hacer con usted, porque Él no hace acepción de personas.